El 6 de febrero a las 6 menos cuarto de la mañana, unas 300 personas se reúnen en el bosque de La Ullal, cerca del límite entre Marruecos y España. Desde allí, se acercan a la frontera para intentar cruzarla. A ese momento corresponden estas imágenes difundidas por la Guardia Civil. A las 7:35 intentan cruzar la frontera por tierra y no lo consiguen. Visto desde el aire, el grupo de inmigrantes se lanzó al agua en este punto. Según el informe, la mayoría murieron aquí, en aguas de Marruecos, donde había varias lanchas marroquíes. El resto nadó unos 500 metros hasta bordear el Espigón y alcanzar España, la cala del Tarajal. Y es aquí donde se producen los disparos, desde este promontorio. Se escuchó hasta, vamos, el grito fuerte de ¡vamos, vamos, cabrones! Y luego ¡pum, pum! En este vídeo inédito vemos perfectamente cómo un agente de la Guardia Civil apunta en dirección hacia el lugar donde están los inmigrantes y dispara. La pelota cae cerca de ellos. Hacía ya muchos minutos que se había dado la orden de no disparar porque estaban ya en aguas españolas. Es lo que dice el informe oficial. La secuencia empieza un poco antes. Teóricamente, la Guardia Civil disparó pelotas para disuadirlos y que no cruzaran la frontera marítima imaginaria que separa los dos países. Pero en esta imagen, los inmigrantes ya están en España. Ça fait 2 ans que je suis ici en forêt. J'ai perdu le numéro de mes parents, je communique avec personne. Estas nuevas imágenes de la playa de El Tarajal arrojan más luz sobre lo que sucedió. Vemos como algunos inmigrantes han alcanzado ya a la orilla y la Guardia Civil les custodia. Ellos gritan. El testigo que ha grabado esta secuencia se escandaliza. Salieron hacia la orilla, ni salvamento marítimo, ni Cruz Roja Española, ni servicio sanitario. Y eso que los inmigrantes están exhaustos. Cuando el resto llega a la orilla, muchos apenas se tienen en pie. Cerca la patrullera española y al fondo de esta tierra de nadie, la policía marroquí. La Guardia Civil les lleva hacia allí, mientras los inmigrantes encorvados caminan como pueden. Les ponen en fila y les dirigen hacia Marruecos. O sea, estaba en territorio español, claramente. Incluso han llegado a pasar el territorio que se ve en las grabaciones, han llegado a pasarlo. Han pisado lo que es la playa del Tarajal. Ça fait déjà 2 ans que je suis ici. Vous-même, vous voyez, tout le monde a les blessures. Bon, c'est la police militaire qui nous fait ça. Et aussi la Guardia. Parce que j'ai aussi mon frère que la Guardia lui tapé, c'était devant moi. Et bon, je ne sais pas pourquoi on entre, on nous fait sortir. Et ici, on nous gêne. Et je ne sais pas pourquoi. 8 inmigrantes intentan alcanzar tierra firme mientras la Guardia Civil se limita a esperarles en la orilla. Son imágenes en las que también se escuchan disparos. Este testigo asegura haber visto a los agentes dispararles pelotas de goma mientras nadaban. La versión de la Guardia Civil es que lo hicieron, pero al aire, para asustar. Vi a la benemérita disparar muchísimas bolas. En vez de sacarlo del agua al instante, disparar muchísimas bolas, muchísimas. La bande, c'est, vous savez, pour traverser la barrière de l'autre côté, on fait des attaques, quoi. On essaie de traverser la barrière en douceur et tout bon. De l'autre côté là-bas, il y a une force auxiliaire du côté marocain. De l'autre côté de la barrière, il y a une force civile, c'est un corps civil espagnol, la Guardia Civil, qui est de l'autre côté. Pero ahora sabemos que 14 inmigrantes se ahogaron. Otros 23 consiguieron llegar a España y fueron devueltos en el momento a Marruecos. Esas 14 muertes y las 23 expulsiones son las dos claves de este caso. Sobre el grupo que se ahogó, la polémica empieza cuando varias ONGs, basándose en testimonios de los inmigrantes, denuncian a la Guardia Civil ante la Fiscalía por un presunto mal uso de material antidisturbios. El lanzamiento de esas pelotas, de esos gases, aturdió a personas que ya se encontraban exhaustas y que de no haberse producido probablemente no nos encontraríamos ante 14 fallecidos.
d'urgence, si vous pouvez faire quelque chose rapidement, parce que ça va jouer. Vous-même, vous voyez la haine du monde. Les grandes nations sont là, ils regardent la couleur black en train de périr. Nos frères meurent chaque jour qui passe. Le Maroc garde le silence, l'Europe garde le silence, l'Espagne garde le silence. Chaque jour qui passe, on tue nos frères. Chaque jour qui passe, on tue nos frères. Il est inadmissible que l'Espagne sait qu'il y a les blacks qui sont dans la forêt, qui sont dans la détresse. Mais il n'y a personne qui fait un signe. Les journalistes viennent ici, prennent les photos comme vous prenez les photos, mais rien. Ça n'aboutit à rien. Mais Dieu est là. Los marroquíes les dejaron coger los cadáveres de sus compañeros, los cogieron en el aire en un homenaje a aquellos que habían perdido la vida, pero también para mostrarles a la Guardia Civil que habían muerto. Mientras gritaban a la Guardia Civil, asesinos, asesinos, dice que algunos de ellos perdieron los nervios y empezaron a lanzar piedras y empezaron a lanzar cosas contra la Guardia Civil. Escaleras artesanales, nuestro puente, peldaños de esperanza, miedo inexistente. Somos 90 inmigrantes, cristianos, árabes, hijos del mismo éxodo, hijos del hambre. La ilusión pierde su brillo cuando el ruido de un casquillo cae al suelo y escalera en mano miro al cielo. Frente a mí, la Guardia Civil, tras mi sombra, guardia marroquí, previene el ritmo de un fusil. Poso la escalera en la alambrada, voy subiendo sin aliento en una escena gélida. Alguien dispara, gritos ensordecen mi huida mientras mi corazón me habla, salta, no hay salida.